Bienvenidos a otro programa de Medicina General. Hoy nos vamos a encargar de un órgano que es este, una víscera, el estómago. Vamos a ver de él, en primer lugar, el cáncer de estómago. Sobre todo nos vamos a centrar, más que nada por la importancia del tema, nos vamos a centrar en los tumores malignos. Tumor maligno principal del estómago, que es el único que vamos a ver hoy, se llama así, tiene un nombre un poquito largo, pero bueno, en medicina todos andan por ahí. El adenocarcinoma. Esto es un tumor maligno, prácticamente el tumor maligno del estómago. Se dice el tumor maligno porque este señor se lleva el 95 más o menos, el 95% de todos los tumores, así que casi que lo consideramos el único, es el único que vamos a ver hoy. ¿A quién afecta el adenocarcinoma? Bueno, pues tiene predominio en los varones, vaya por Dios, nos ha tocado otra vez, de predominio en los varones, sobre todo personas bastante mayores, sin ofender a nadie, a partir de los 60 años, entre los 60 y los 80 años es el pico más grande y raras veces afecta por debajo de los 50. Pues tenemos varones 60, 80. Del adenocarcinoma vamos a destacar uno en concreto, que es el adenocarcinoma precoz. Precoz, evidentemente, lo que nos indica es que se le pilla muy a tiempo, si lo dejamos sigue avanzando. ¿Por qué lo destacamos? Porque es el único que tiene más o menos buen pronóstico. Buen pronóstico, luego veremos que el adenocarcinoma es bastante agresivo y que tiene una mortalidad altísima en muy poco tiempo. El precoz en nuestro país y en la mayoría, por desgracia, tiene un diagnóstico bastante bajo. Son muy pocos los casos que se diagnostican cuando están todavía en estadio precoz. El único país que más o menos lo controla es Japón. Japón tiene hasta un 30% de diagnósticos de adenocarcinoma precoz, que tiene un pronóstico muchísimo mejor, como ya hemos dicho. Vamos a pintar más o menos un estómago bastante simple, dadas mis dotes pictóricas, que son bastante malas. Y aquí vamos a señalar los dos esfínteres, el cardias y el píloro. Esto es el fondo del estómago, lo que se denomina fundus, el cuerpo del estómago, y esto de aquí es el antro pilórico. Vamos a hacer más o menos burdamente esa división. En esta región de aquí, en el antro, es donde se localizan más o menos la mitad de los tumores. Un gran porcentaje aparece aquí, gran porcentaje, puesto que el antro en cuanto a extensión es bastante más pequeño que el resto. Entonces, a partir de ahí, el tumor se nos puede extender de varias maneras, tiene 5 vías distintas de diseminación. Imaginemos que aparece aquí. ¿Cómo se puede diseminar? Bueno, pues la primera de las vías es en la propia pared del estómago, la propia pared que se disemina hacia cualquier lado. También puede diseminarse o bien arriba o bien hacia abajo siguiendo el tubo digestivo. Puede ir o bien al esófago o bien al duodeno. ¿Qué más posibilidades tiene? Pues tiene posibilidades de ir por vía linfática a un sitio o a otro, toda la cadena linfática, que además es grande, al lado del estómago. Otra posibilidad que tiene, la cuarta, es que se disemine a lo largo de todo el peritoneo, que haga lo que se llama una siembra peritoneal, es decir, que vaya soltando toda parte de estas células malignas pues por todo el peritoneo. Y la última, pues que haga metástasis a distancia, que haga metástasis y que se vayan por vía sanguínea, pues que se vaya al hígado, que se vaya al sistema nervioso central, en fin, tiene muchas posibilidades de corretear por ahí. ¿Qué más vamos a ver del tumor? Bueno, pues su incidencia, ¿cuánto nos afecta? Pues gracias a Dios empieza a disminuir, pero bueno, empieza a disminuir en comparación con otros, sigue estando bastante extendido. Hace más o menos 15 años estaba en el segundo lugar en los hombres detrás del cáncer de pulmón y en las mujeres detrás del cáncer de mama. Ahora va disminuyendo en relación con otros, va disminuyendo más o menos un poquito.
¿Qué factores son los que intervienen en la aparición del cáncer? Bueno, vamos a ver en primer lugar factores predisponentes. Factores predisponentes, que es importante porque aquí también se puede hacer más o menos algo. Y factores predisponentes, evidentemente, para el estómago, pues lo más importante son factores de la dieta. ¿Cuáles son los que nos hacen la puñeta al estómago? ¿Cuáles son los que afectan negativamente al estómago? Pues fundamentalmente todos aquellos compuestos que son muy ricos en sal, las salazones y sobre todo aquellos que llevan nitratos en abundancia. Por el contrario, ¿cuáles son los que nos benefician? ¿Cuáles son los buenos para el estómago? Pues lo mejor de todo, frutas, verduras frescas, componentes que tengan muchas vitaminas, sobre todo vitamina C, vitamina D, vitamina A. Factores predisponentes y vamos a pasar a lesiones precancerosas. ¿Qué tipo de lesiones pueden desencadenar que luego aparezca un cáncer de estómago, un adenocarcinoma? Bueno, pues esto aparece, sobre todo, es típico en aquellos casos en los que hay una cirugía previa de estómago. Cuando existe una operación previa de estómago, pues algunas veces aparece después un tumor, por eso se hace un seguimiento regular de los que han sido intervenidos. También puede aparecer después de algunos tipos de gastritis, unas gastritis crónicas atróficas que se denomina, que eso es algo que veremos en otro programa. En fin, existe alguna lesión más, como puede ser, por ejemplo, aquellas que afectan de una manera general, aparece acompañando algunas patologías más generales que no son localizadas en el estómago, como son algunos tipos de anemia, pero no una anemia cualquiera, lo que se denomina anemia perniciosa, que no tiene nada que ver con la anemia más común, la que todo el mundo conoce, porque bueno, pues es frecuente que ha sufrido alguna vez, que es la anemia ferropénica, no tiene nada que ver con esta. Esta se llama anemia perniciosa, es muchísimo más rara, tiene su causa totalmente distinta de la ferropénica y es la que se asocia a este tipo de tumores. También existen algunas gastritis, la gastritis crónica atrófica que ya hemos mencionado, y existe, sobre todo se acompaña a las gastritis fúndicas, que son las que afectan al fundus, al fondo del estómago. No entremos en paranoias, que todo el que tiene gastritis pues esté pensando ya que puede tener un tumor, y sobre todo porque según vayamos avanzando en el programa va a dar más que pensar a la gente. ¿Por qué? Porque como ya veremos hay complicaciones a la hora de diagnosticarlo. Muchas veces no se sabe cuándo se tiene, cuándo no se tiene. ¿Qué clínica da? Bueno, pues aquí viene el problema. Si el cáncer de estómago diese una clínica muy llamativa, pues sería fácil de localizar, fácil de diagnosticar y sobre todo pues alertaría a las personas de que puede haber un problema serio. La cosa es que la clínica suele ser muy larvada, suele ser pequeña, entonces aparece el problema más serio. ¿Cuál es? Que como no da una clínica muy llamativa, no da una clínica muy exuberante, no da un dolor muy intenso generalmente, pues es una lesión que suele ir avanzando y en el momento en que se diagnostica, cuando se coge, pues muchas veces es demasiado tarde. ¿Qué clínica da? Bueno, pues es evidente lo más típico. Aparece dolor en el epigastrio, en esta región más o menos de aquí, que bueno, puede ser más o menos incluso confundible con una úlcera. Lo que pasa es que, a diferencia de esta, como ya veremos cuando hablemos de las úlceras el dolor suele remitir cuando se ingiere alimento, y aquí no solo no disminuye, sino que muchas veces aumenta. También pueden aparecer náuseas y vómitos, sensación de malestar de estómago y sobre todo los síntomas generales de un tumor. Síntomas generales, la pérdida de peso, la falta de apetito, el cansancio general, en fin, lo que son síntomas generales de un tumor, pero como ya vemos, nada específico, nada que nos suela alarmar y hacernos pensar que podemos estar desarrollando un adenocarcinoma, un tumor maligno de estómago. ¿Cómo diagnosticamos esto? Algunas veces, de hecho, la clínica, el debut de la clínica
la clínica comienza con alguna complicación como puede ser, por ejemplo, la hemorragia digestiva. Ante una hemorragia digestiva, bien sea alta, bien sea baja, que puede ser más aguda o más crónica, ante esa hemorragia digestiva pues uno se alarma y ahí es donde comienza la investigación y de donde aparece. Lo comento para que vean hasta qué punto la clínica puede ser anodina, es decir, no dar ningún tipo de síntomas. Algunas veces se diagnostica así. Y vamos a ver cómo diagnosticamos un cáncer de estómago. Bueno, existen algunos datos de laboratorio, pero son bastante poco fiables, más que nada porque no aportan una información muy concreta en cuanto al cáncer de estómago. También se empezó con estudios del jugo gástrico, pero tampoco aportaba gran cosa. ¿Qué datos nos sirven más fiablemente a la hora de ver un cáncer de estómago? Fundamental, la endoscopia. A ver. Fundamental la endoscopia. ¿Por qué? Bueno, la endoscopia, como la mayoría conocen, consiste en la introducción de un tubo con una pequeña cámara para visualizar directamente la pared del estómago. El tubo viene por aquí y digamos que tenemos aquí nuestra cámara de televisión. Con esta cámara de televisión podemos ver la lesión a cualquier altura. La endoscopia como método diagnóstico es fundamental no solo porque podemos ver la lesión, sino porque además de ver la lesión podemos ver si existe más de una, podemos ver la forma de la lesión, el tipo de lesión que es y además nos permite un dato más a la hora del diagnóstico que es fundamental y es la posibilidad con ese mismo aparato de tomar pruebas para hacer una biopsia. Esto saca luego, vamos a ver, no sé si se sea capaz de pintarlo, una especie de sacabocados para tomar pruebas, para tomar parte del tejido, para hacer la biopsia y analizar esa parte de tejido que hemos tomado. Además, tengan en cuenta que como estamos viendo exactamente la lesión, la parte de tejido que se toma es exactamente de donde más nos interesa. No es una prueba ciega como se hace, bueno, casi ciega, como se hace en algunas otras biopsias con aguja, que más o menos van dirigidas, pero no se localiza tanto como en las biopsias que se hacen por la endoscopia. Nosotros vemos exactamente dónde está la lesión, vemos qué parte nos interesa más analizar, tomamos tejido de ahí y luego se lleva al laboratorio para que lo analicen. Se ve histológicamente, es decir, se ve el tejido y ahí es donde mejor se puede decir si el tejido es maligno, es benigno, si la lesión corresponde a un adenocarcinoma o corresponde a una lesión benigna. Además de la endoscopia existe también una prueba radiológica que es lo que se denomina radiografía de doble contraste. La radiografía convencional es bastante menos específica, pero la radiografía de doble contraste llega a alcanzar más o menos un 90% de eficacia. Problema del diagnóstico. El problema del diagnóstico es que no siempre es fiable. No siempre es fiable porque las lesiones pueden parecer lo que no son. Existen lo que se denominan falsos negativos, incluso con la biopsia. Es decir, se toma una parte del tejido, se analiza y parece que es benigno, parece que no hay problema. Pero sin embargo puede haberlo. Puede que resulte, que parezca que no es problemático, pero sí ser un tumor maligno. Por eso, en la mayoría de los casos, pues conviene hacer un seguimiento después, aunque en un principio el diagnóstico haya sido negativo, haya sido que no es adenocarcinoma. Ya tenemos la clínica, tenemos el diagnóstico. ¿Qué nos queda? Fundamental, evolución. Y dentro de la evolución vamos a dar una serie de datos que, como verán, son bastante poco muy fiables, favorecedores, son poco esperanzadores.